Bienvenidos a este nuevo vídeo. Yo soy Miguel Vela de tu canal El Tío Tech y el día de hoy vamos a aprender a instalar el Power Query en nuestra hoja de cálculo Excel. Bien, de arranque, desde un inicio, mira, te indico que si tú tienes la versión 2016, el Office 2016 para adelante, o sea, hacia las más actualizadas, no tienes que instalar ningún Power Query porque ya lo trae por defecto. ¿Cómo sabemos básicamente qué versión tenemos, no? Y también qué hacemos con las versiones que son menor a 2016, como la 2013 y la 2010. En este mismo video te voy a enseñar a instalar el Power Query para la versión 2013 y 2010, ¿ok? Pero primero vamos con las versiones 2016 en adelante, o sea, las que no necesitas instalar. Vamos primero a averiguar qué versión tenemos en nuestro Excel. Por ejemplo, miren, si tienes acá la barra verde, eso quiere decir que tienes el Office 2016 en adelante. Pero, ¿cómo lo podemos observar? Miren, nos vamos acá a la pestañita archivo, un clic, y abajo vamos a bajar hasta la opción donde dice cuenta, ¿ok? Le damos un clic en cuenta y miren, te va a saltar la siguiente ventanita. Acá quiero que observen que dice producto de suscripción, aplicación de Microsoft 365 para empresas. En mi caso tengo el Excel 365. También le puedes dar un clic donde dice acerca de Excel, un clic, y te va a aparecer la versión, ¿no? Acá está, miren, Microsoft Excel para Microsoft 365, 64 bits. Entonces, mi Excel 165 y tú también lo puedes comprobar de la misma manera que lo acabamos de hacer. Bien, en caso, miren, en caso voy a cerrar esto y vamos a abrir el Office, en este caso 2010. En caso de que tú, voy a minimizar esto, a ver, permítame un momento. En caso de que tú tengas el Excel 2010, como es en este caso, miren, este es el Excel 2010. Vamos a ir acá a archivo y nos vamos a ayuda. Miren, ¿cómo sabemos qué Excel tenemos también? Con las versiones más antiguas. Nos vamos a ayuda y acá a la derecha, miren acá a la derecha, quiero que observen que dice Microsoft Office Professional Plus 2010. ¿Ok? Versión 32 bits. Las versiones que son del 2010 y 2013 necesitan instalarse. ¿Ok? Necesitamos instalar el Power Query. Yo te voy a dejar este link que estás observando, miren, este link que estás observando en la descripción de este mismo video, si es que tienes la versión 2010-2013. Miren, acá seleccionamos el idioma, yo le voy a dejar español y le doy en descargar. Luego de eso, me pide, miren, o me da las opciones de 32 bits o 64 bits. No se olviden, se van a su Excel, acá archivo, ayuda. Y acá a la derecha, miren, versión, acerca de Microsoft Excel, versión 32 bits. Entonces tenemos que descargar la versión de 32 bits. Un clic acá, lo marcamos, miren, lo marcamos y le damos acá donde dice Next. Ok, pesa poquísimo en realidad, 17.9 megabytes, ¿no? Next, esperamos unos segundos, miren, esperamos unos segundos y ya lo tengo acá abajo. Ok, solamente son 17 megas, ok, ya está descargando, un clic acá, miren, para instalarlo. La instalación también es muy sencilla, le damos acá instalación de Power para Excel, me dice reintentar, a ver, ok, reintentar. Este es el problema básico que casi siempre se puede observar cuando quieres instalar en este tipo de complementos, que es el Power Query al Excel, ¿no? Que muchas veces nos bota ciertos errores. Puede ser porque está actualizado tu Windows, porque ya en realidad te ha pasado muchos años desde esta versión y no te va a permitir, en este caso, instalar. Lo que se tendría que hacer acá es volver a reinstalar el Office 2010. Le vamos a dar en ignorar, a ver qué pasa, y le damos en finalizar. ¿Ok? Vamos a ir acá, miren, vamos a ir al Excel 2010 y nos vamos nuevamente en archivo, nos vamos acá en opciones, un clic en opciones y luego acá en complementos, un clic, vamos a dar un clic en complementos y luego de eso le vamos a dar en administrar, un clic nuevamente y le damos en complementos com, un clic acá y le damos en ir. ¿Ok?
Acá te debería aparecer el complemento, le marcas y aceptas, ¿ok? Y te tendría que salir el Power Query acá como estas pestañitas. Bien, como les vengo diciendo, el Office 2010 ya está bastante desactualizado y es muy posible que si en este año 2020 para adelante lo quieres instalar, te genere algún problema, ¿ok? No necesariamente a ti también te tenga que generar algún problema, pero es muy probable. Bien, vamos a probar a ver con la versión de 64 bits, a ver si por ahí no nos arroja un error. Le vamos a descargar la de 64 bits, a ver si esta sí nos permite instalar. Esperamos unos segundos, acá está, miren, son 18 megas en realidad, y le damos un clic por acá, esperamos unos segundos, a ver si esta vez sí nos permite. Nuevamente me bota el mismo error y acepto y me dice: el asistente para la instalación de Microsoft Power Query para Excel finalizó antes de tiempo. Como pueden ver, me sigue arrojando el error, pero como les vengo diciendo, ese es uno de los detalles, uno de los problemas que nos genera la versión 2010 en estos tiempos, ¿no? Por eso es recomendable actualizarse. Pero ya sabes los pasos, espero que a ti no te suceda esto, y conmigo será hasta acá. Si tienes alguna pregunta, puedes comentar este mismo vídeo. No te olvides que de acá viene el capítulo número 18, donde estamos iniciando el curso de Power Query. Bien, nos vemos en el siguiente capítulo.